Bienvenidos, vamos a empezar el culto cantando el número 166. Maravilloso es el gran amor. Maravilloso es el gran amor que Cristo Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, de su muerte causa fui, grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En su celeste hogar abandonó, dando porción, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa mostró, su gran amor me alcanzó. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Grande misterio, Dios inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Ni mente humana ni angélica jamás lo puede, verdad. Cristo inexplicable es el infinito amor que Dios mostró, mi Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, que ya libre, gloria a Dios. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hoy ya no temo la condenación,
Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él, que es mi salvación, vestido en su justicia voy, libre acceso al Padre suya y entrada trono celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Amén. Pues vamos a abrir en oración, vamos a inclinar nuestros rostros, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por permitirnos estar aquí, gracias por tu presencia. Pedimos, Padre, que recibe todas las alabanzas y la gloria. Queremos engrandecer tu nombre, queremos que este mundo conozca a Cristo como Señor y Salvador. Gracias por este tiempo y pedimos tu bendición. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 530. Fe, la victoria es. Soldados del Señor Jesús, valientes hoy luchar, constantes mientras haya luz, las armas empuñar. Al enemigo combatir con fuerza y no temáis, pues la victoria en la lid, por fe la obtendréis. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, nuestra victoria es, que al mundo vencerá. Con la bandera de su amor, en espada de verdad, seguimos fiel al Salvador, quien triunfos nos dará. Marchamos tras los santos que, luchando contra el mal, lo derrotaron por la fe y en gloria hoy están. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, nuestra victoria es, que al mundo vencerá. Al que venciere el Señor, de blanco vestirá, su nombre ante el Padre Dios Jesús confesará. Las alabanzas del gran Rey su pueblo cantará. Por siglos mil, pues por la fe, victoria siempre da. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, nuestra victoria es, que al mundo vencerá. Amén. Pues bienvenidos todos a la casa de Dios. Es un gozo tenerles aquí. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Y vamos a ver los versículos 36 al 40. Marcos capítulo 4. Los versículos 36 al 40. La palabra de Dios nos dice:
y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal, un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Así que aquí, pues leí extra el 41 ahí, pero interesante aquí, ¿verdad? Vamos a orar rapidito y luego entramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por revelarnos, enseñarnos aquí a través de tu palabra esta situación con los discípulos, para que podamos aprender, podemos tener fe en nuestras vidas y realmente glorificarle a Cristo en nuestras vidas. Pedimos tu bendición en este tiempo, ayúdanos a prestar atención, tener el corazón abierto para recibir lo que tú tienes. Para tu honra y para tu gloria lo pido, es en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí vemos que los discípulos estaban en pánico, ¿verdad? Estaban como gallinas sin cabeza. ¿Han visto una gallina sin cabeza? Pues yo tengo tíos en Laredo, Texas, que hoy en día son vaqueros. Cuidan un rancho grande y tienen animales. Las vacas comen, ¿cómo es eso? Que tiene espinas. Sí, los cactus. Nopales. Ellos con el fuego lo queman y luego las vacas lo comen. Interesante, ¿no? Pero ahí como niño yo vi como cuando querían cocinar, agarraban a una gallina y le agarraban de la cabeza y hicieron así y lo dejaron, y la gallina con la cabeza chueca empezó a correr hasta que cayó. Nunca voy a olvidar eso. Eso dejó una impresión en mí. Pero aquí los discípulos estaban andando así como gallinas sin cabeza. No estaban pensando bien, ¿verdad? Vemos que Jesucristo les pregunta algo claro, algo bien directo, que penetraba hasta el corazón, hasta fue cortante para ellos. ¿Cómo no tienes fe? ¡Wow! ¡Qué golpe! ¡Pum! El knockout ahí. ¡Pum! Les dio duro a los discípulos. Pero sabes que la mayoría de los cristianos viven sin fe, como gallinas sin cabeza. ¿Por qué digo eso? Pues si miramos aquí, la misma pregunta que los discípulos preguntaron a Jesucristo aquí, que era: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No has escuchado? O tal vez has preguntado a sí mismo:
Señor, ¿por qué dejas que esto me pase? ¿Por qué tengo que atravesar esto? ¿Por qué siempre problemas? No somos diferentes que los discípulos. Ellos le preguntaron al maestro, a Cristo, ¿no tienes cuidado que perecemos? El problema es que estaban mirando las circunstancias y no a quién estaba con ellos. ¿Quién estaba con ellos? El Todopoderoso. El que controla el viento, las olas, todo. Pero no, la pregunta es, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La realidad es, estaban en el lugar más seguro que hay. Con Dios mismo en su presencia. La pregunta era exactamente correcta. ¿Cómo no tienes fe? ¿Cómo es que no entiendes que estoy contigo? ¿Que soy el Todopoderoso? El problema es que ellos no entendieron la voluntad de Dios en cuanto a ellos mismos. Y lo mismo pasa hoy en día. Nosotros no entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por eso cuando estamos mirando las circunstancias, le preguntamos a Dios, ¿no tienes cuidado de mí? ¿Por qué me pasa esto? Y la pregunta que debemos preguntarnos es, ¿cómo no tenemos fe? ¿Qué es fe? Una buena pregunta. Vamos a Mateo capítulo 8. Aquí en Mateo capítulo 8 la Biblia nos describe la fe en acción. Mateo capítulo 8 en los versículos 5 al 10. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un gentil, un soldado mostró más fe que los discípulos. Hasta el punto, Dios mismo se maravilló. Imagínense, Dios se maravilla cuando tenemos fe. Pues, ¿qué es la fe? Pues vamos aquí al versículo 6, versículo 6. Dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Así que lo primero que podemos entender aquí es que
este centurión, este gentil soldado, sabía quién podía sanar a su criado, su siervo personal. Entendía quién era Jesús. Él era el Cristo, el Mesías, Dios mismo. Él tenía entendimiento de eso. La segunda cosa que vemos aquí es en el versículo 7, dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Aquí, este centurión, este gentil, este soldado, nadie recibió confirmación que era el deseo de Dios mismo que su siervo sea sanado. Él sabía a quién pedir y recibió la confirmación. Sí, tu petición, yo lo voy a hacer. Wow, eso es normal, ¿verdad? Eso es mostrando fe normal. Tú pides de Dios y Dios dice que sí. Hasta ahí es normal, ¿verdad? Pero aquí es donde cambia a grande fe. El versículo 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahí es donde cambia de lo normal, donde este gentil, este soldado, no religioso, no líder en cuanto a las cosas de Dios, no, alguien sencillo, alguien como tú. Aquí es donde muestra grande fe. Reconoció su condición ante Dios. Sí, ya reconoció a Jesucristo como Dios, pero reconoció su condición. Él era un gentil y reconocía, no merezco que vienes bajo mi techo. Y más de eso, no quería molestarle. Yo sé que tienes muchas otras cosas más importantes, pero le pide, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahí es donde muestra grande fe. Jesús no tenía que ir a su casa y tocar o decir palabras para que demostrara su poder. Él ya sabía que podría hacerlo de una, inmediatamente. Muchos otros pidieron a Jesús, un fariseo pidió, venga y sana mi hija, ya está muerta. Y hicieron que Jesús llegara a la casa y levantara a la niña y todo eso. No, pero él, no, solamente di la palabra. ¿Notas la diferencia? Estaba mostrando que entendía, ya entiendo quién eres Dios, ya pues me diste mi petición, me confirmaste, pues hágalo ya. Yo sé que lo puedes hacer de una. ¿Por qué le dijo eso? Pues el versículo 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Él estaba reconociendo la autoridad de Dios. Él estaba reconociendo el poder de Dios. Además de eso, él ya entendía la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo dijo, yo voy a tu casa y le sanaré.
ya sabía que la voluntad de Dios era para sanar a su criado. La fe es entender la voluntad de Dios. Y otra vez, el versículo 10. Al oír, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué recriminación a los fieles de Dios? El pueblo de Dios no era del pueblo de Dios, era un gentil, peor aún, un soldado. Pero aquí mostró grande fe, porque reconoció quién reconoció la voluntad de Dios y reconoció la autoridad y el poder de Dios para hacerlo. Eso es fe. El problema muchas veces es que los cristianos no saben lo que el Señor está haciendo. No entienden, andan como las gallinas con las cabezas sin cabeza. Fe es un instrumento por el cual podemos hacer lo imposible con la ayuda de Dios. Si vamos a Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17 en el versículo 6. Lucas 17, 6. Aquí nos dice Cristo mismo. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicomoro, desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si salimos y tratamos de sacar un árbol, ¿tú crees que tenemos la fuerza para hacer eso? Ni una chiquitita. Ni la hierba mala podemos sacar bien. Pero aquí, por la fe, podemos hacer cosas imposibles con la ayuda de Dios. El punto es, necesitamos entender la voluntad de Dios. La pregunta clave es: ¿cómo es que podemos tener acceso a este tipo de fe? ¿Quién quiere acceso de hacer cosas imposibles? Yo creo que todos, ¿verdad? Queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas cristianas, ¿no? Queremos que podemos vencer al pecado. Queremos hacer grandes cosas para Dios. ¿Cómo es que podemos tener acceso a la fe? Pues aquí en Lucas 17, 5, vemos que dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Los discípulos pidieron: danos esa fe que podemos mover montañas. Y realmente la confirmación en el versículo 6 es: no necesitas tanta fe. Si tienes entendimiento de Dios, no tienes que entender todo, ¿sí? Como un grano de mostaza, un poquito de fe, es decir, un poquito de entendimiento, y puedes hacer milagros. ¿Cómo lo hizo el soldado? Pidió a Dios, a Jesucristo: sana a mi criado. Jesucristo dijo: sí. Tenía la voluntad de Dios entendido. Pues hágalo ahora. Yo sé que tú puedes.
No necesitas venir a mi casa. ¿Quién soy yo? Ya me estás haciendo tan grande favor. No quiero molestarte más. Mientras los cristianos de hoy en día están pidiendo, molestando y nunca recibiendo. ¿Por qué? Porque no saben qué es la voluntad de Dios. Aquí los apóstoles dicen al Señor, aumentanos la fe. ¿Quién quiere que Dios aumente nuestra fe? Todos queremos eso, ¿verdad? Pues hay 4 cosas que necesitamos para aumentar nuestra fe. Y no quedar sin fe como la gallina con la cabeza destrozada. Sin cabeza. Porque la mayoría de los cristianos andan así, no saben nada de la voluntad de Dios. La primera cosa es, necesitamos conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. ¿Cómo es que adquirimos el conocimiento de Dios y sus cosas? Pues vamos a Romanos capítulo 10 en el versículo 17. Romanos 10, 17. Aquí la palabra de Dios nos dice, así que la fe, otra vez, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que podemos aumentar nuestra fe? La palabra de Dios. Al oírla, al leerla, al estudiarla, al meditarla, al memorizarla, a practicarla. Ahí es donde adquirimos no nada más el conocimiento, pero lo sabemos de una manera que hasta lo podemos compartir, hacer. Podemos glorificar a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios nuestra fe se está aumentando. Si vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y miramos los versículos 9 al 10. Colosenses 1, capítulo 1, los versículos 9 al 10 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí, wow, es a través del conocimiento de Dios que podemos entender su voluntad, que podemos crecer en el conocimiento de Dios. Por eso la exhortación, debes estar en la palabra cada día. Pero la mayoría de los cristianos es una vez al año para que no le hace daño. El punto aquí, la primera cosa es el conocimiento de Dios. Necesitamos la entrada de la palabra de Dios para que nuestra fe puede aumentarse. Para que podamos hacer cosas imposibles para todo el resto. ¿Quieres vivir una vida normal como todos? ¿O quieres una vida espectacular con el Señor? Tú tienes la decisión. Tú tienes la decisión. Vamos con la segunda cosa que te ayudará a aumentar la fe.
es convicción por Dios. Después de que tienes conocimiento de las cosas de Dios, necesitas convicción por Dios. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 2. 1 de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a ver el versículo 13. 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 nos dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La segunda cosa que necesitamos para aumentar nuestra fe es cuando ya tenemos la palabra de Dios, entendemos que verdaderamente es la verdad, es de Dios mismo. Es poder de Dios. Y más que eso, la cual actúa en vosotros los creyentes. Necesitamos convicción por Dios, es decir, entendemos la voluntad de Dios y luego tenemos la convicción. Dios ya me lo concedió, pues vamos, de una. ¿Para qué esperar? Aquí los creyentes lo recibieron la palabra de Dios como verdad y actuaron sobre ella. Eso es convicción. Es decir, eran creyentes, creyeron la palabra, creyeron, lo aceptaron como palabra de Dios, promesa de Dios. Muchas veces ese es el problema de los cristianos. No saben de las promesas de Dios, mucho menos actúan en ellas. Las buscan. No tienen convicción por Dios. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y miramos los versículos 17 al 18. Aquí dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Solo los creyentes que son salvos y tienen convicción por Dios pueden dejar el pecado. Pueden dejarlo atrás. Pueden servir a la justicia. Pueden hacer lo correcto. Pueden hacer milagros. ¿Has visto un milagro en tu vida? Si has visto uno, ¿por qué no has visto muchas? Necesitas aumentar tu fe. Y para eso necesitas conocimiento de Dios y necesitas convicción de Dios. El punto aquí es, obedecieron de corazón. Lo que falta muchas veces en la vida de los cristianos es, no están obedeciendo. Lo poco que entienden, no obedecen ni eso. ¿Cómo es que Dios les va a dar más entendimiento de las cosas profundas y difíciles de entender si no cumplen con las cosas más sencillas, con lo que ya entienden? El problema es que no tienen convicción por Dios. Así que primero se necesita conocimiento de las cosas de Dios. Luego, convicción, que es verdadero. Que es algo que yo voy a creer y obedecer.
Número 3. La tercera cosa para aumentar a nuestra fe es necesitamos crecimiento en Dios. Si vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y miramos los versículos 4 al 6. Colosenses capítulo 1, empezando en el versículo 4, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. El punto aquí, esta gente fueron salvos y luego siguieron aumentando la fe, creciendo. La mayoría de los cristianos sí alcanzan salvación. Pues yo voy al cielo. Vamos a descansar, vamos a la fiesta, vamos a gozarnos. No entienden la voluntad de Dios. No están creciendo. En cuanto al conocimiento de Dios, quedan como bebés, no saben nada. Vaya y empieza a hablar con todos los que se dicen que creen en Dios. Pregúntale preguntas de la Biblia y no saben nada. No hay conocimiento de las historias bíblicas. No hay nada. Y eso es la mayoría de los cristianos. Hay un remanente, unos cuantos poquitos, a la verdad, que están creciendo en el Señor, que llevan fruto y crecen en sí mismos, en las cosas de Dios. Si no ves fruto en tu vida, pues, el problema es que te falta fe. No estás pidiendo, auméntame la fe. Dame entendimiento de tus cosas, de tus promesas. Yo quiero ver grandes cosas en mi vida. No estás buscando eso. Así que no ves nada, no sabes nada. No estás creciendo. Si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4, 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Aquí hablando en el contexto de la iglesia del Señor que Él edificó, que nadie lo toma en cuenta, mucho menos se hacen miembros. Pero aquí nos dice que es algo que Él dio para que podamos crecer. Tener crecimiento en Dios. Aquí en Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién ha llegado al nivel de Cristo? Levante la mano. Eres como Cristo ya. ¿Cómo es que Dios quiere que crezcamos en Él? Hasta llegar a ser semejante a Cristo. ¿Cuál es el problema? Nos falta la fe. Entendimiento de sus cosas, de su voluntad en nuestra vida. Por eso no hacemos nada para Él.
Por eso ni pensamos en Él. Por eso no andamos con Él. Y eso es la mayoría de los cristianos. Y nos pasa a todos nosotros. Si somos, pues, honestos con sí mismo. Aquí Él quiere que llegues a un varón, varona, perfecto. ¿Qué significa perfecto aquí? Que hace lo justo, hace lo correcto en su vida. Que representa bien a Cristo. Como 2 de Corintios capítulo 5 dice en el versículo 20, que somos embajadores, que estamos como si Dios rogase por medio de vosotros o nosotros. Es decir, cuando nos ponemos en el lugar de Cristo, cuando Él estuvo, ¿en qué anduvo? Las cosas de su Padre. ¿Tú en qué andas? Debes decir, en las cosas de mi Padre. En las cosas de mi Padre. Si no es así, si no trabajas para Dios, para conseguir la plata para que comes y des a tu familia, pues estás mal. Todo lo que haces, hasta comiendo y bebiendo, debe ser para la gloria de Dios. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 31. No está en el bosquejo, pero ¡pum! Llegó. ¿Cuál es el problema? No estamos creciendo en el Señor. No tenemos conocimiento de Dios, no tenemos convicción por Dios, no estamos creciendo en Dios. Y vamos al último, número 4. No tenemos un compromiso con Dios. A veces es difícil llegar al culto. Si yo actuara como alguien normal y pierdo un culto de vez en cuando, ¿qué dirán ustedes? Esa misión bautista Nueva Vida, tienen un pastor que no es fiel, que no entiende las cosas de Dios, el valor, no está haciendo la voluntad de Dios. Sí, me juzgaría de una. Pero el punto es, no importa que la gente piense, ¿cómo está juzgando Dios a uno mismo? ¿Tienes compromiso con Él? Que jamás le vas a fallar. Cuando hay culto, vas a ser el primero en llegar. Vas a llegar preparado en comunión con Él para recibir lo que Él tiene para uno, para que cuando salgas lo aplicas en tu vida. O entra a un oído y sale por el otro. Así son la mayoría de los cristianos. Y se ve en sus vidas. Pero no queremos verlo en nuestras vidas. Yo soy culpable. Yo no quiero ver lo malo en mí, lo débil en mí. Siempre quiero pensar lo mejor de mí mismo. Pero, ¿qué piensa Dios? ¿Tienes compromiso con Dios? Vamos a Santiago 1:22. Santiago capítulo 1, en el versículo 22. Aquí
la palabra de Dios nos dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí está el punto, hay tantos cristianos engañados. Nos engañamos porque queremos eso, no queremos mirarnos criticándonos a nosotros mismos o críticamente, esa es una palabra. No queremos mirarnos críticamente o no queremos examinarnos. ¿Por qué? Estoy mal. La mayoría de los cristianos, si se examinan, estoy mal. Perdón, Dios, estoy mal. Está mal. Quedamos como tamal. Sí, no está bien, está mal. Ouch. Pero es la verdad. Entra al oído y sale por el otro porque no queremos medirnos a través de la palabra de Dios. Y cuando eso pasa, no estamos recibiendo la fe que necesitamos. No estamos aumentando en la fe. Y no va a haber grandes cosas en nuestra vida. Más bien, deslizamos al pecado. ¿Por qué? Porque no hay compromiso con Dios. No hay compromiso de poner su palabra en práctica en nuestras vidas. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y vamos a mirar el versículo 21. Lucas 8, 21. Aquí Cristo hablando dice, Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. El contexto es, negó a su madre y sus hermanos que querían hablar con él. Son estos aquí, que son mi madre y mis hermanos y mis hermanas, los que escuchan la palabra de Dios, se aumentan en fe y lo ponen en práctica. Es decir, que tienen compromiso conmigo, tienen relación conmigo, tienen comunión conmigo. Los que cumplen la palabra de Dios son los que tienen compromiso y relación con Dios. Punto. Y yo no lo dije. Cristo mismo lo dice. ¿Por qué está Cristo lejos de nosotros? Porque no tenemos compromiso con Él. No queremos oírle, no queremos poner en práctica lo que Él nos ha dicho. Ni sabemos lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque no está entrando la palabra de Dios. No conocemos a Dios, no tenemos convicción por Dios, no tenemos crecimiento en Dios y no tenemos compromiso con Dios. ¿Qué necesitas hacer? Es bien sencillo. Métate en la palabra de Dios. Deja que Él te hable. Que Dios te hable. Tómalo como verdadero. Créelo. Crece. Y ponlo en práctica. Tenga un compromiso. Y ahora podrás hacer grandes cosas. Tener tanta fe. Yo te aseguro, este gentil soldado ni estaba pensando, ¿tengo tan grande fe? No. Yo creo que él se quedó sorprendido también. Yo maravillé a Dios. Dios puede ser maravillado en cuanto a las cosas que yo hago, pienso.
¿Puedo mover a Dios? ¡Wow! ¿Qué poder tengo en el Señor? Pero sin Él no tengo nada. ¿No dijo Cristo, separado de mí nada podáis hacer? Pues vamos a cerrar con Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas nos dice, mi pueblo, no dice los incrédulos, no dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Hasta los líderes no conocían la voluntad de Dios. Porque olvidaste la ley de tu Dios, la palabra de Dios. Olvidó la palabra de Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo? No dice, yo te olvidaré de ti. No dice eso. ¿Por qué está mencionando a los hijos? Porque si tú destruyes tu vida, tus hijos van a seguir en lo mismo. Mira alrededor, círculos viciosos. Si el padre es un vicioso alcohólico, tirado en el suelo, los hijos lo mismo. Tú te destruyes, tus hijos te van a destruirse. No es que Dios va a ir contra un justo, no. El problema es que tú les vas a destruir. Tú los vas a destruir. No es que Él los va a destruir. Tú los vas a destruir. Pero el punto aquí es, ¿por qué están destruidos? No conocen. No tienen conocimiento de Dios, no tienen convicción por Dios, no tienen crecimiento en Dios y mucho menos un compromiso con Dios. La pregunta es, ¿y tú? ¿Te vas a destruir? ¿O te vas a aumentar la fe y hacer grandes cosas para Dios? Tú tienes la decisión. Pues vamos a cerrar en oración, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Fue bien penetrante, cortante en mi corazón. Y creo que lo fue en mis hermanos. Perdónanos nuestras debilidades y flaquezas, Señor. Queremos tu conocimiento, queremos entender tus cosas, queremos tu sabiduría para que podamos creerla y tener convicción en ellas, para que podamos crecer en ti, para que podamos tener un compromiso, poner en práctica lo que tú has dicho, para que nos vaya bien. Tu promesa es que nos va a ir bien si andamos en tu palabra. Si entendemos tu voluntad, no hay nada imposible. Y yo quiero ver eso en mi vida y en la vida de mis hermanos y los que están oyéndonos. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.
Ok. No se vaya.